Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Daniela Estrada y mi compañero Mateo Colmenares Mora. El día de hoy vamos a presentar el análisis de las razones financieras de la empresa Juan Valdez, Procapeca y Transportes CS César. Listo. Empezamos comparando los indicadores de liquidez, específicamente la razón corriente. Para este indicador encontramos que aunque las dos empresas no cuentan con los recursos suficientes de corto plazo, suficientes para cubrir sus obligaciones eh, inmediatas. Sin embargo, Transportes CSC tiene una mínima capacidad de reacción frente a una obligación a corto plazo. En cuanto al capital del trabajo, para las dos empresas, pues el panorama es realmente muy preocupante. No cuentan con los recursos propios suficientes para garantizar sus operaciones de corto plazo y tienen seriamente comprometidos todos sus recursos de operación y en la cobertura de las obligaciones inmediatas. Sin embargo, Transportes CSC tiene el capital de trabajo comprometido de una forma mucho mayor. En cuanto a la prueba ácida, este indicador muestra que tanto Juan Valdez y la empresa Transportes CSC son dos empresas que realmente no cuentan con recursos de corto plazo suficientes para cumplir sus obligaciones inmediatas. En cuanto a la razón de efectivo, al realizar los resultados de las operaciones matemáticas de este indicador, para las dos empresas logramos evidenciar que la relación es muy negativa, porque no hay por lo menos ni una unidad monetaria en efectivo en cuanto a cada unidad monetaria del pasivo corriente. En cuanto a los indicadores de endeudamiento total, encontramos que para la empresa Juan Valdez este porcentaje es del 86%, lo que está muy cerca del 100% de un endeudamiento total. Para Transportes CSC es del 69%, también es muy alto, pero es más preocupante el escenario de la empresa Juan Valdez. Esto lo que finalmente nos indica es que la empresa tiene mayores deudas respecto a sus activos. En cuanto al apalancamiento total, realmente se espera que este indicador sea menor que 1, pero al hacer el análisis para Transportes CSC el indicador es de 1.5. Este está un poco por encima de lo ideal, es un aspecto que se puede corregir. Sin embargo, para Juan Valdez el indicador está en 6.4, donde la proporción de los pasivos es gravemente y muy peligrosa superiormente frente a la proporción de los activos. Esto es realmente un indicador muy negativo. En cuanto al apalancamiento a corto plazo, en una eventual obligación a corto plazo, ninguna de las dos empresas realmente cuenta con lo suficiente patrimonio para sustentar el pasivo cuando el activo corriente esté bajo o haya una liquidez. Pero cabe aclarar que Transportes CSC tendría mayor patrimonio para solventar la crisis en comparación a Juan Valdez. La empresa Juan Valdez tiene un mayor grado de participación de apalancamiento para mantener su operación en el largo plazo, el cual es del 77%. Bueno, seguimos con los indicadores de actividad. En estos vamos a encontrar la rotación de cartera. En 28 días, las cuentas por cobrar a los clientes se convierten en efectivo
Y es así como Juan Valdez encuentra un 27,08% en su rotación, mientras que Transporte CSC solo un 3,32 con una diferencia muy grande de 24,48 entre los dos. Siguiente diapositiva. El siguiente indicador es la rotación de los activos totales. Para la empresa Juan Valdez, encontramos que se rotó 1.5 veces sus activos durante el año. Y la empresa Transporte CSC, SAS, rotó 0,1 veces sus activos durante el año. Este índice de rotación de activos totales muestra que la empresa no utiliza sus activos para generar ventas de una manera eficiente, puesto que deberían ser mayor el valor de la rotación de los activos totales de las empresas. Seguimos con los indicadores de rendimiento. En este encontramos el margen bruto. Este indicador lo que nos muestra es que el 25% de las ventas se convierten en utilidades brutas en Transporte CSC. Pero lo ideal en este indicador es que tengan el mayor nivel posible, puesto que implica una mayor posibilidad de cubrir los gastos de operación, los intereses de las deudas y las cargas tributarias, por lo cual la empresa debería reevaluar sus gastos. Y asimismo, el mismo indicador nos muestra que Juan Valdez está constituido con un 61%, y esto genera una considerable diferencia del 36% entre las dos partes. Seguimos con el margen operacional. Para la empresa Transporte CSC, el margen operativo es del 22% sobre los 150.647.000 que tienen de ventas netas. Es decir, que por cada 150.647.000 en ventas, a la empresa le quedan 79.842.910 después de restar los costos y gastos operacionales, mientras que a Juan Valdez el margen operativo es del 4,2 sobre los 338.675.610 de las ventas netas. Es decir, que por cada valor grande en ventas, a la empresa le quedan 14.224.375,60 pesos después de restar los costos y los gastos operacionales. Seguimos con el margen neto. Para este indicador se entiende que entre más alto sea el margen neto, mejor será el desempeño de la compañía en términos de rentabilidad. En este caso, en la empresa Transporte CSC es realmente bajo. Por cada 150.647.000 en ventas pierde 4.719.000 después de restar la totalidad de los costos y gastos de la compañía. Es decir, que la empresa está obteniendo pérdidas. En el caso de Juan Valdez es realmente baja. Por cada 330.675.610 en ventas, quedan tan solo 2.743.272 después de restar la totalidad de costos y gastos de la compañía. Sin embargo, no está obteniendo pérdidas. Seguimos con la rentabilidad de los activos o ROA. Para el año 2019, la empresa Transporte CSC ha tenido un ROA de 0,004%. Esto quiere decir que por cada peso que la empresa invierte, la empresa obtiene 0,4 pesos en su ganancia. Y para el año 2019, la empresa Juan Valdez ha tenido un ROA de 1,2%. Esto quiere decir que por cada peso que la empresa invierte, la empresa obtiene 1,2 pesos de ganancia. Seguimos con la rentabilidad del patrimonio, o el ROE. En la empresa Transporte CSC, la tasa de crecimiento de las ganancias de la compañía ha crecido en un 0,98%, frente a cómo fueron financiados respecto en el periodo anterior, 2018. Mientras que Juan Valdez, la tasa de su crecimiento de las ganancias en la compañía ha crecido en un 8,9%, con una gran diferencia que muestra que una mayor eficiencia en Juan Valdez. Seguimos con el EBITDA. La empresa Transporte CSC generó beneficios por 69.372.236, considerando solamente su actividad productiva. Dado que no incluye todos los gastos de la empresa, muestra más claramente el dinero que le queda para pagar sus deudas. Por otro lado, la empresa Juan Valdez generó beneficios por 195.385.909,
y se puede concluir que, aunque la primera opción tiene más entrada en dinero, sus gastos son mucho más grandes, lo que el recorte de su presupuesto pues debería ser un recorte de su presupuesto para poder pagar sus deudas y finalmente generar alguna utilidad. También tenemos el valor agregado. Este indicador evidencia la grave situación financiera por la que están atravesando las empresas en estos periodos. Sin embargo, para Transporte CSC, el panorama es realmente devastador. La mayoría de los indicadores advierten una quiebra inminente o posible entrada a la organización. Esto ha sido todo por la exposición de hoy. Muchas gracias.